A 34ª edición de Cine Europa, unha edición marcada, como todo ata agora, pois polas circunstancias debido á situación que estamos a vivir. Neste contexto é máis necesario que nunca o cine de autor, o cine independiente, o cine internacional, que nos permite gozar das mellores propostas cinematográficas. Como repetimos tantas veces nestes últimos meses, cada vez que presentamos un proxecto cultural nesta sala de prensa, pois somos conscientes de que esta será unha edición moi especial, na que nos enfrontamos pois a grandes incertezas coas que temos que lidiar todos os días. Pero estamos preparadas, moi entrenados, insistindo sempre que a cultura segura, poñendo todo o noso esforzo en seguir programando. Hoxe o facemos co cine, coa presentación da programación do noso festival máis veterano, Cine Europa. Esa fiestra que nos permite pois asomarnos constantemente aos mellores filmes premiados nos mellores festivais. Cine Europa é sempre exixencia de calidade. Nesta edición pois poderemos volver a comprobalo pois con máis de 80 películas que incluirán pois as máis recentes e mellor valoradas pola crítica do cinema europeo e internacional, nun percorrido que nos levará dende Portugal ata Xapón, pasando por medio mundo, para voltar a Galicia, non? E aos nosos creadores e o noso cinema galego que non nos deixa de sorprender cada día. Hoxe ainda non, creo que ainda non se sabe, non sabemos se vai a estar nominado o que arde para a carreira dos Óscars, estamos aí expectantes. Este ano, pois, o festival, polas circunstancias que estamos vivindo, se reduce a 4 espazos, será no teatro principal, no Salón Teatro, na sala Numax e na sala Mozart do Auditorio de Galicia. Temos que agradecer sempre a colaboración do Consorcio de Santiago e da Diputación de Coruña. Hoxe non pode acompañarnos o deputado provincial Xurxo Couto, pero sempre está aí a Deputación apoiando os mellores proxectos do Concello de Santiago no ámbito da acción cultural. Tamén as empresas que ano tras ano, pois, dende hai moitos anos, pois, levan apoiando ao festival. E, por último, pois, por suposto, recordar ao público fiel de Cine Europa, con el durante estes xa largos 34 anos, pois, construímos Santiago de Compostela como a cidade do cine, non? Agora, José Luis Losa vainos a falar de todas esas sorpresas que temos, dos premiados, e despois concluirá o noso alcalde. Muy bien, gracias Mercedes, gracias. Bueno, yo no por redundar en lo que decía Mercedes, pero me parece que es muy importante resaltar que el consumo de cine en salas está de alguna manera empíricamente constatado que es la cultura, digo cine como podría decir teatro, ahora estamos hablando de Cine Europa, es cultura segura. Cuando comenzó septiembre, pues de alguna manera era una prueba casi de laboratorio, ¿no? En festivales muy grandes con amplios auditorios, y se comprobó que cumpliendo las distancias de seguridad, el jabón, es decir, todas estas medidas, no hubo ningún brote en ninguno de los grandes festivales que se celebraron, de manera que hay que reivindicar esta idea de la cultura como algo seguro, ¿no? El otro día escuchaba a Charo López, a la gran Charo López, decir que el virus no contamine la cultura, ¿no? Y de eso un poco se trata, en estas circunstancias tan especiales y tan difíciles, pues conseguir que el cine nos acompañe y nos permita mantener un poquito, un espacio de lo colectivo, que me parece que es algo tan importante, ¿no? Y bueno, refiriéndonos ya a la programación, claro, es una programación que viene de muy atrás, viene de antes de la pandemia. Algunas de las películas que están aquí pues son de los meses de enero, de febrero, de cuando aún éramos felices, ¿no? y son películas, pues por ejemplo, el Festival de
Berlín, que son, como decía, anteriores. El Festival de Cannes no se celebró, pero a partir de ahí Venecia, San Sebastián, y bueno, podemos decir que tenemos en buena parte el palmarés de todos esos festivales. Naturalmente las películas que nos han parecido interesantes, no por el hecho de estar en un palmarés una película tiene que ser atractiva, ¿no? Pero bueno, de alguna forma es así, ¿no? Y es un año en el que como Hollywood no ha comparecido, ¿no? Y esto también tiene una parte ideológica que me parece interesante y crítica, ¿no? Ver cómo se ha comportado Disney o cómo se ha comportado la Metro-Goldwyn-Mayer con James Bond, que se los han guardado en vez de apoyar un poco a la cultura, ¿no? Pues más que nunca el cine de autor es importante para mantener el público en las salas y los festivales cumplen una función en este sentido muy importante de mantener vertebrada la cultura, ¿no? Sí me parece interesante hablar de que tenemos más primicias exclusivas a nivel nacional este año que ningún otro, ¿no? Es un año muy raro y esto de alguna manera pues ha dejado espacio para que, por ejemplo, tengamos una película como Narciso en Ferias, que es como un encuentro de 90 minutos con Caetano Veloso, en donde él relata toda su experiencia carcelaria, que nunca la había contado, ¿no? Y que no puede verse más que sino como una enmienda, ¿no?, a este intento de blanqueamiento de la dictadura por parte de Bolsonaro, ¿no? Cuando en ningún momento lo cita, además, como lo veréis. Es una película que recomiendo especialmente. Están los grandes nombres del cine europeo e internacional: Thomas Vinterberg, Christian Petzold, Cristi Puiu, Andrei Konchalovsky, tenemos a Hong Sang-soo, Kiyoshi Kurosawa, 2 premios Cine Europa como Arturo Ripstein y Fernando Trueba, Isabel Coixet, Michel Franco. Y en cuanto a películas, pues bueno, digamos la última película como más llamativa, más atractiva a nivel internacional, la película georgiana Beginning, que se llevó todo en San Sebastián, pues es una de las muchas que tenemos, como se me ocurre, pues La nube. Después también hay Cine Europa mantiene, como no, ese compromiso con el cine que nos retrotrae a la memoria, ¿no? Hay una película, Josep, de producción hispano-francesa, que aborda el tema de los refugiados republicanos en los campos franceses de Argelès, y bueno, una situación que curiosamente no ha sido nunca tratada a nivel dramático, ¿no? Y es una animación, además, es una película que yo creo que va a tener un gran recorrido porque es muy poderosa. Está Silvia Pérez Cruz en la música y en las voces, y es una película interesante. Tenemos también documentales sobre uno de otro viejo amigo del festival, Javier Riollo, en torno al Valle de los Caídos. Y bueno, decir que en cuanto al cine galego, pues de nuevo el festival pues se enriquece con las 2 películas más relevantes en largometraje de esta segunda mitad del año, ¿no? Nación de Margarita Ledo y Ons de Alfonso Zarauza. Y tanto Margarita Ledo como Alfonso Zarauza van a recibir el premio Cine Europa y nos honran recibiéndolo este año. Y el otro premio es también un viejo conocido del festival, Javier Gutiérrez, ferrolano de adopción, pero bueno, prácticamente él se reivindica como ferrolano. Bueno, es como el Al Pacino del cine español, ¿no? Ha ganado 2 Goya en los últimos años y bueno, pues nos parece que en cuanto a relevancia dentro del cine nacional, pues estamos muy complacidos de este premio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es lo que tengo que decir. Tenemos 99 películas, no hemos llegado a las 100, pero lo importante es que hemos mantenido de alguna manera la médula del festival. Es decir, hemos liberado secciones paralelas, retrospectivas, pero lo que es la médula, es decir, lo más importante del año es un Cine Europa, no es un Cine Europa de contingencia, sino que está toda la programación realmente importante. Yo creo que nos va a echar
en falta nada en estas películas, ¿no? Y el público, lógicamente, deberá acostumbrarse claro, por un tema de número de espectadores por sala, a una situación nueva, a un consumo de cine en Europa inhabitual. Claro, no se podrán ver 5 películas al día como... Exactamente. Claro, y tendrá que ser un consumo pues más comedido, pero bueno, a mí me parece que ya es un gran éxito, como decía, el poder celebrar. ¿Desde casa no? Desde casa no, malamente, no. Y nada, le cedo la palabra al alcalde. Bueno, pues moitas gracias a José Luis e a Mercedes. A verdad é que hai que dizer, o primeiro e máis importante de Cine Europa é que temos Cine Europa. Porque podía non ser así. De feito, hai moitísimos festivales, hai moitísimos temas que, desgraciadamente, polas razóns que todos conocemos, se pospuxeron. En Santiago decidimos manter toda a programación nas condicións que é posible facelo en estas circunstancias que, por certo, en realidad, a día de hoxe, tampouco sabemos cales serán as circunstancias o día 13. Pero isto é todo así. Se non se planifica, é que non se fai. E se se planifica, pois, ao mellor, tampouco sabemos exactamente como imos a poder facelo ese día, porque pode haber cambios de determinacións que nos condicionen de unha ou outra maneira. Pero nós pensamos que é absolutamente imprescindible en un escenario tan incerto, en un escenario na que a nosa población está sufrindo a pérdida de tantas cousas, entre outras da súa vida social, familiar e amistosa, temos que salvar aquilo que poidamos. A cultura e o cine son partes importantes da vida das persoas e queremos que eso se salve e se manteña ao nivel en que sea posible facelo. En este sentido, pois se fai un gran esforzo por parte do Auditorio de Galicia, por parte do Concello, por parte das administracións que están apoiando, pero moi especialmente por parte realmente de quenes están ao pé do cañón organizando esta 34 edición do Festival Cine Europa. Mais algo de que haya 99 películas, o ano que ven se pode facer 101. Son máis importantes as 99 deste ano probablemente que as 101 ou as 110 de calquer outro ano, porque este é un ano excepcional no que necesitamos cine, no que necesitamos ilusión, no que necesitamos esperanza e no que necesitamos alegría. E todo eso, aparte de grandes dosis tamén de sufrimento e de moitos outros sentimentos, justamente non lo aporta o cine. Eu simplemente quero agradecer a José Luis, por suposto ao Auditorio de Galicia e a concelleira Mercedes Rosón, a súa constancia no empeño, a súa dedicación, o esforzo e o traballo que desenvolven para que os ciudadanos de Compostela poidamos seguir disfrutando de cousas ás que xa estábamos acostumbrados, que o mellor pensábamos que eso xa era así, pero que en circunstancias como estas tan difíciles e complicadas requiren un esforzo extraordinario para poder mantelas vivas. Bueno, pois, larga vida a Cine Europa e que todos disfrutemos de Cine Europa. Por suposto, para mí tamén constituye unha gran alegría os premiados deste ano, por suposto, Zarauza, por suposto, moi especialmente Margarita Ledo Andión, que é unha persona apreciada e querida desde hai moitísimos anos, comprometida con Galicia, comprometida coa muller. Non vou decir que coincidamos en órbitas ideolóxicas ou políticas, que xa digo que non, somos amigos desde hai moitas décadas, pero en parámetros diferentes, pero iso non impide o reconocimento e o respeto polo seu compromiso, polo seu labor e polo papel que veu desempeñando durante tantos anos no cine e fora do cine, na sociedade galega tamén. E como profesor, tamén, como tantas cosas, catedrático. Desgraciadamente, todo o que me encanta
Probablemente nada. Corresponsal de hay algún tema que alguna pregunta. Sí, Carlos, bueno, festivales como Cine Árabe esta semana pasada están apostando por plataformas como Filmin. Vos si facer algo para a xente que non poda ir ou se hai cambios e todavía se capa máis o panorama? Claro. Verás, Cine Europa, por su propia concepción en cuanto a contenidos, es un festival que sería inviable realizarlo online. La razón es que trata de mostrar lo más potente en cuanto a nivel artístico, creativo del año. Esto pasa por ser las películas pues, más premiadas, más valoradas por la crítica, y esto implica, digamos, un valor también en términos de mercado, para entendernos, es así. ¿Esto qué quiere decir? Que las distribuidoras, claro, no estarían dispuestas a dejar que películas que tienen el Oso de Oro de Berlín o León de Oro en Venecia o, en fin, o que tienen todo ese reconocimiento detrás crítico y que les espera una carrera de festivales muy larga, esas películas se muestren online porque quedarían quemadas. Entonces, claro, para festivales que tienen otro tipo de contenidos, sí es posible. Cine Europa, digamos, está en la antítesis de lo que puede ser el online, ¿no? Si por suerte podemos desarrollarlo, como decía el alcalde, a partir del día 13 nos acompañan los SADOS, también será una alegría porque yo no puedo negar que el online, lógicamente, es una situación de emergencia también como consumo de cine, ¿no? Y los festivales deben potenciarse en pantalla grande, de manera que se juntan dos cosas. La imposibilidad, por esto que te explico, de los contenidos de las películas. A lo mejor hay 3, 4 películas de las que tenemos que aceptarían un pase online, pero el resto no, porque son películas que se mueven en ese estatus artístico y, por tanto, también, en cierta medida, comercial, que impide que vayan online. Non sei nesa liña, bueno, nun momento un pouco convulso para o sector, igual un pouco que comentaba, non? De que, bueno, Disney como actúa, 007 Garda, non? Se vivo afectada a hora de programar, non? O festival. No, porque nosotros, yo creo que el festival, bueno, por razones sanitarias, pero el festival que afectaría esto sería Cannes, ¿no? Que es el que puede programar en un momento dado un James Bond o un equivalente, un blockbuster de este tipo, ¿no? Nosotros no competimos en esa liga del cine de Hollywood y, como te decía, por suerte, desde que se hizo el Festival de Venecia y se hizo con mucho éxito y bueno, y fue muy importante para el cine en general, no solamente para la marca Italia ni para atrás, sino para el consumo de cine. Eso transmitió una sensación de tranquilidad, ¿no? A nivel, yo creo que mundial. Entonces, el tipo de cine que a nosotros nos interesa, que es el cine independiente, el cine más creativo, no está en manos de estas majors, en fin, la Metro, la Columbia, los japoneses, los norteamericanos, no sabes ya quiénes son. Pero en todo caso, no, vamos por carriles diferentes y no nos afectó en absoluto. Es más, yo diría que la programación de este año, bueno, lo que puedes decir es mejor o peor que la del año pasado, hace 2 años o tal, pero esta es perfectamente equiparable a la de otros años. Y con la situación toda ahora de los aforos, control de... Bueno, creo que está al 50% los cines, me parece. Un máximo de 30. Sí. De 30 personas. Sí, eso es una situación que además cada semana pues, puede cambiar. No sé si se planteó en su momento, pues bueno, posponerlo, dejarlo sin... no sé. No, porque posponerlo esta época era dejarlo para el año que viene. Claro. No había su exposición, su suspensión o continuidad. Y yo creo que foi desde o minuto 1 seguir adiante con todo, con cortocircuito, con Cine Europa, igual que con Festival de Cine Euroárabe, que nos pareceu tamén estupendo, que seguirá adiante e que agradecemos. Y si llega un momento, porque
programación cada semana hay decisiones diferentes. Y llegó el momento que ahora todo está por imprescindible. Pois... Claro. Isto é peor que o de Felipe II e a Armada Invencible. Chegamos hasta donde podemos chegar, hasta o límite das posibilidades. Yo creo, como decía el alcalde, yo creo que el hecho de que el viernes podamos inaugurar parece que, no sé, una cosa que era algo habitual, parece que va a ser algo como solemnizado, ¿no? Va a ser un acto realmente casi como subversivo, ¿no? Pues a mí todas las ediciones de Cine Europa me parecen buenas, porque es un festival que, como sabéis, pues para mí significa mucho y todas las ediciones del festival son buenas. Nacional, que como foi o regreso á organización de Cine Europa despois do lapso do ano pasado? Bueno, realmente nosotros, nuestro equipo nunca dejó de trabajar, ¿no? O sea, el año pasado mantuvimos igual un trabajo viendo películas en festivales, porque consideramos que no puedes desengancharte de lo que es esto, ¿no? Y entonces no hubo nada disruptivo, ¿no? Sino que fue simplemente, o sea, el año pasado trabajamos con normalidad, bueno, pues por cuestiones que ya conocéis, no pudimos el año pasado desarrollarlo nosotros, pero digamos que seguíamos en la línea de trabajar. En diciembre estábamos ya trabajando y en enero y en febrero. Lo más disruptivo fue esto. Esto sí que realmente ha sido lo que el elemento diferenciador, ¿no?, respecto a otros años. Pregunta Begoña, de Sala 5 da Radio Galega. A pandemia obriga, recomenda que planifiquemos as prioridades e evitemos ir a todo? Bueno, se trata de buscar, claro, yo no se me ocurre decir a la gente, seamos solidarios y vayamos solamente a... No, hay, como decíamos, las medidas en Compostela, y me parece que en casi toda Galicia es así, ¿no? Pues son realmente, digamos, son estrictas, son 30 espectadores. Hasta ahora en los festivales, es verdad que los festivales desarrollados, me refiero, fuera de Galicia, era un 50%, ya en Valladolid pasó al 30%. Bueno, aquí, claro, es mucho menos, porque no es un 30%. El teatro principal con 30 personas... El 12. Es el 12. Pues no vamos a negar que es un poco... que hay un cierto punto de tristeza, ¿no? Pero bueno, también de resistencia, ¿no?, en eso. Y después, claro, trataremos de que la venta de entradas, la idea en principio es no sacar todo el paquete de entrada de todo el festival, sino ir semana a semana, pues bueno, para que la gente pueda ir administrándose y naturalmente. Y sabemos que de manera inevitable pues habrá espectadores que este año no puedan ver las películas, pero bueno, vivimos el tiempo que nos ha tocado. Están adaptados al toque de queda, ¿no? Claro. Al toque de queda y despois ao protocolo que implica limpar entre un pase e outro as salas, porque evidentemente hai xente que está no primeiro pase, na primeira película, vai ter que abandonar a sala, limpar, e despois entra unha segunda, para a segunda filme, pois estará perfectamente desinfectado e demais. Eso nos condicionou totalmente o deseño do festival a hora de programar os filmes, que tiñamos que cumplir con ese protocolo que temos aprobado para as nosas salas, non? Y pregunta a José Carlos da Sinclair, que además de pola pandemia, como definiría esta edición en canto a temática y si hai algún lema como o ano pasado? Bueno, no sé, no conozco el lema. No tiene lema, tiene ciclos temáticos que a veces pues arrastran un poco
la idea del festival, ¿no? Dentro de los ciclos temáticos de este año, bueno, hay uno dedicado a Ennio Morricone, al Ennio Morricone más desconocido, pero hay otro que es el cine dentro del cine, ¿no? Y eso es un poco un guiño pues a lo que estamos viviendo, a la importancia de consumir el cine dentro de la sala, ¿no? Un poco esta idea de la rosa púrpura del Cairo, ¿no? Pues imaginarnos como si Jeff Daniels y Mia Farrow, los dos llevasen una mascarilla y hubiese una doble barrera, ¿no? La pantalla y la mascarilla. Pues eso es lo que tratamos en el festival de conseguir romper y que el público pueda disfrutarlo con toda esa seguridad que, pues, como ha mencionado Mercedes y el alcalde, pues permite al público saber que tiene esa tranquilidad y que el cine es acogedor y seguro. La mesa, el tema de las terrazas, sobre todo no caso histórico, bueno, que se falou Pois se aprobou unha proposta, bueno, sabedes que hai unhas semanas se asinaba un decreto da alcaldía pois aprobando provisionalmente e ata despois de esta Semana Santa do ano próximo a utilización de mamparas e estufas no ámbito do plano especial. Despois de varias reunións cos colectivos da hostelerías, pois eles propuxeron unha serie de elementos. Se fixo unha selección por parte da ponencia técnica da Comisión da Ciudad Histórica e como consecuencia desa selección, pois hoxe na Comisión da Ciudad Histórica, a Comisión Asesora, pois aprobáronse eses elementos, unhas mamparas non superior a 50, con as características de materiais máis ou menos determinados, e tamén unha tipoloxía de estufas que permitan aclimatar un pouco os ámbitos das terrazas. Foi aprobado por unanimidade por parte de todos os ámbitos da Comisión. A alternativa para o mercado parece que definitivamente a curva de Santiago quere estabilizarse, ainda que seguimos contando sustos como o número de funciones tanto en Santiago que son dúas, como toda Galicia as 21 non? Bueno, os datos que temos nos dan esperanza. Non son suficientes para as estadísticas porque estamos con unha incidencia elevadísima, por enriba dos 400 casos por 100.000 habitantes, polo tanto, é moi elevada. É verdad que, ao revés do que sucedeu nas semanas do 6 ao 27 de outubro, que foi un crecimento casi exponencial do orden dun 30-40% semanal, en esta semana, en realidad, hubo un pequeno descenso. Desde ese punto de vista, pues, o valoramos positivamente, que creemos que pode ser consecuencia das medidas que se adoptaron hai unha semana, pero estamos moi lonxe de recuperar ninguna normalidade e, por lo tanto, é moi normal que teñen que proseguir medidas de control e, desde logo, é moi importante que todos nós sigamos con un gran sentido da responsabilidade, lembrando algo que a veces nos esquecemos, que o 80% dos contagios se producen no ámbito familiar. Iso quere decir que cando se fala de conviventes, quere decir os que conviven. Non quere decir que o feito de que sean da familia implica que se non se convive, por o feito de ser da familia, non resolve nada con relación a esta cuestión do COVID-19. E, sobre todo, que a responsabilidade ten que ser fundamentalmente individual e colectiva. Que desde a administración supervisamos, controlamos, sancionamos aqueles que teñen un comportamento inadecuado, pero a clave é a autorresponsabilidade personal e colectiva de cada un de nós e do conxunto de todos nós. En este sentido, debemos apoiar e colaborar nas medidas que propoñan a administración competente, neste caso a sanidade.
Pero, bueno, eu vou decir que o sacrificio enorme que se lle impuxo a Santiago e especialmente, por exemplo, a hostelería, hai 9 días, hai 8 ou 9 días que está tendo as lecturas de datos que temos hoxe, porque estes datos sempre os hai que ver 7, 8 ou 9 días despois, non? Os efectos non se producen o día seguinte. E os datos que temos 8 ou 9 días despois pois nos permiten decir, bueno, pois está pagando a pena facer este esforzo e sacrificio. Bueno, por tanto, a de hoxe son 416. Fijaros, empezamos esta semana con 455 e rematamos con 416 a día de hoxe. É a primeira vez en un mes que rematamos unha semana con menos casos activos que os que tiñamos cando empezamos. Que sabedes que estes números son un pouco exagerados. A do 6 empezamos con 179, acabamos con 230 e pico. A seguinte empezamos en 230 e pico, acabamos en 340. A seguinte empezamos en 340 e acabamos en 450. E esta subeu un pouquinho hasta 467 e agora foi baixando 452, 438, 419 no día de hoxe. Bueno, non se pode cantar ninguna victoria, pero é moito máis tranquilizador e esperanzador que a curva este baixando que a curva este disparada hacia arriba como iban as 3 semanas anteriores. Perdón un segundo. Creo que son, digo ahora para confirmar, non vai ser que me equivocara, é que me acaba de entrar en vivo e en directo. 4.16 é o dato, onte eran 4.38, antonte 4.55 e o anterior 4.67. Esta é a secuencia que seguimos, 4.67, 4.55, 4.38, 4.16. Bueno, moito mellor que cando era ao revés, claro. Pero moito mellor. Ok? Moitas gracias. Sea la primera vez, hay que pensar si sea.